La negligencia de los creyentes. Josué capítulos del 16 al 19 en esta serie que hemos titulado La conquista de Canaán. En esta serie tenemos nosotros una palabra muy importante que es la palabra negligencia, que es justamente una de ellas, la que utiliza Josué en el capítulo 18, versículo 13. Es aquí justamente el verso clave o versículo principal que hemos tomado el día de hoy, donde dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Es decir, Dios ya los bendijo, Dios ya le dio a ustedes la tierra, Dios ya le dio a ustedes las bendiciones y ustedes no la toman. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo? Josué ya hizo todo lo que tenía que hacer y nada, estos muchachos estaban siendo negligentes. Al final de este estudio trataremos de evaluar la conducta positiva o negativa de las 12 tribus de Israel y también podremos utilizar ese análisis para hacer un autoanálisis y ver qué tal estamos nosotros delante de Dios. ¿Somos negligentes o no somos negligentes? La respuesta la tendrás tú mismo el día de hoy. Hagamos un repaso rápido a través de los capítulos 13 en adelante para llegar al tema del día de hoy. No olvidemos que en el capítulo 13 vimos cómo los límites de la tierra que quedaban sin conquistar fueron delimitados. Se dio la herencia de las 2 tribus y media, correcto, que habían quedado antes de cruzar el río Jordán, la herencia de una de las tribus que es Leví, y Leví no heredaría, ¿no? ¿Por qué? Porque su herencia es Dios mismo. Así que de las 12 tribus descuenta una, quedarían 11. Y en el punto cuarto vimos nosotros la muerte de Balaán, tremendo personaje. Ojo, para terminar la idea del punto 3 con relación a Leví, si eran 12 menos Leví que no hereda, tenemos al siguiente heredero que sería José. Y José dice que él no quería recibir la herencia, sino que la va a pasar a sus 2 hijos. Así que de los 12 saca a José y saca a Leví, te quedan 10. Pero a los 10 les sumas los 2 hijos de José. Y ahí tienes 12 otra vez. Así que están las 12 tribus de Israel heredando la tierra prometida. Josué ya era un hombre anciano, no podía guiar más a los hijos de Israel, así que era el líder que se utilizó, pero ya no más como el general Josué, ¿no? Ahora se dedicaría a repartir la tierra. Josué tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Ahora dice el texto en capítulo 13 que tenía 120. Pues una aritmética simple nos arroja 40 años de haber sido alguien que guió a la nación de Israel. Pues los judíos guiados por el Señor entraron por la mitad de la tierra prometida, dividieron a Canaán en 2, tomaron el sur y luego fueron hacia el norte. Pero Josué capítulo 13, versículo 1, nos dice que quedaban aún mucha tierra por poseer. No llegaron a tomar toda la tierra. Así que Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. Negligencia, ahí está la palabra, ¿no? Ahora pues la misión de Josué ya había culminado y sus últimos años se dedicaría a repartir la tierra que Dios ya les había entregado, como figura en el capítulo 13, 7, 8. Reparte pues ahora esta tierra en heredad, y le dice cómo tiene que hacerlo a continuación. En el capítulo 14 encontramos a Caleb. Caleb, como un privilegio, recibió Hebrón, ¿no? Hebrón, que fue una gran bendición. Según el versículo 11, Caleb había descubierto la fuente de la juventud. Tenía fe y eso había vigorizado con los años su fortaleza. Tremendo. Él tenía fe, podríamos decir, en 3 aspectos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Fe para olvidar que había sido un esclavo, ¿no? Fe para hacer frente incluso a las crisis actuales a pesar de sus años y de su vejez. Él podía hacer frente a sus peores enemigos. Fe en el futuro, incluso al heredar sobre su hija bendiciones, ¿no? En la tierra prometida. Así que, pues, si tienes palabras para poder buscar y decir ¿cómo puedo tener juventud eterna? Pues ahí está la respuesta: fe.
Bueno, así nosotros entramos a la sección número 4 de nuestro estudio de este libro, cuando Josué divide la tierra prometida, y serían del capítulo 13 al capítulo 22. Esta es una gran lista desde la división de las tribus del 14 al 19, donde se menciona una por una y se le define sus linderos, ¿no? Todas entregadas por mano de Dios. Un pequeño resumen de esta lista la encontraríamos así. El capítulo 15 trata sobre lo que se le entrega a Judá, el 16 a Efraín, 17 a Manasés y 18 y 19 a las siguientes 7 tribus. Así que vamos a ir paso por paso. Vamos a ir paso por paso y vamos a descubrir la actitud que tienen cada una de las tribus con relación a las bendiciones que Dios ya le había entregado. La primera es la herencia a Efraín. Vamos a encontrarnos con Efra. Efraín, hijo de José, ¿no? Capítulo 16, verso 1 y verso 4. Tocó en suerte a los hijos de José, recibieron pues su heredad los hijos de José. ¿Quiénes son los hijos de José? Ahí están los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Así que como ya habíamos descontado a Leví y al mismo José, serían 12 menos 2, 10. Más ahora, Manasés y Efraín, regresamos a 12. Ahí están las 12 tribus de Israel considerando a los dos hijos de José. El versículo 5 dice, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias les fue entregado esa heredad. Versículo 9, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con aldeas. Recordemos que la palabra suerte que se utiliza aquí no significa la suerte que nosotros tenemos en nuestra cosmovisión el día de hoy, ¿no? Vamos a jugar a ver si me sale algo, ojalá, ¿no? Ojalá que me salga algo y jugamos al azar. La palabra suerte que utiliza el Antiguo Testamento está en un contexto totalmente diferente, porque el sumo sacerdote llevaba consigo dos piedritas, una blanca, una negra, y entonces él las ponía en un lugar poco visible debajo de su pectoral, y entonces él sacaba una de ellas. Si salía negra, esta era la voluntad de Dios si salía la negra, y esta era la voluntad de Dios si salía la blanca. Dos alternativas, nada más. Así que cuando las tenía en su seno, él no sabía cuál saldría, y Dios determinaría si su voluntad es la blanca o la negra. Así que cuando él sacaba, decía, es la voluntad de Dios esta, sea cual fuese el color. Y entonces la suerte se echaba en el regazo de Dios. Dios decidía, finalmente, cuál era su voluntad a través de A o B, alternativa A o alternativa B. Así que el sumo sacerdote ni nadie más tenían potestad de decidirlo. Si Dios lo dijo, así será. Así que bajo esa premisa, cada vez que leamos la palabra suerte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con relación a la voluntad de Dios, eso se trata. Y nosotros también tenemos que buscar la voluntad de Dios, que sería formidable que nosotros no andemos buscando el albur, la suerte moderna, para ver si me sale algo por ahí, ¿no? Voy a ver qué me sale, ¿no? No. Nosotros tenemos que ir bajo la voluntad de Dios, la provisión, el cuidado de Dios, y eso lo encontramos en la palabra misma de Dios, en la Biblia. Allí puedes refugiarte y encontrar dirección para todas las áreas de tu vida, las áreas de tu corazón. Regresemos a nuestra lectura. Versículo ahora 10. Pero no arrojaron al cananeo. ¡Ey, un momentito! Dios te dijo que llegarás allí y que no te mezclaras con sus mujeres, que no tomaras a sus dioses, que sacaras todo, porque esa gente se había corrompido a un nivel que incluso mataban a sus hijos, ¿no? Los mataban para adorar a sus dioses. Dios dijo, basta, yo voy a hacer juicio sobre esas naciones y ustedes van a limpiar todo ello y ustedes no hagan lo que ellos hacían. Entonces el plan inicial siempre fue saca a todos, desaparece a todos. Sin embargo, el versículo 10 dice que no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. La palabra tributario es algo que tienes que rescatar, porque es decir, ellos pudieron haberlo sacado, pero los dejaron quedarse con una finalidad, lucro. Esa fue la finalidad. Ustedes se quedan, pero me pagan. Dios no les pidió eso.
Dios no le dijo que fueran tributarios. Así que Efraín termina siendo culpable de este compromiso porque querían tributarios entre ellos, querían plata. Recordemos que este no fue el mandamiento que Dios les había pedido. Si ellos tenían el poder para hacer al pueblo de ser tributarios, de todas maneras podrían haberlos derrotado, pues por completo. Es la lógica, ¿no? Especialmente esas ciudades fue la que incluso Josué ya había conquistado antes. O sea, ni siquiera era una ciudad difícil de conquistar, ya había sido conquistada. Pues no se quisieron ir, simplemente eso. Ahora, este tipo de compromiso parece al comienzo medio inocentón, ¿no? Bueno, pues saquemos algún provecho de esto. Pero se convirtió en la forma en que fueron adoptando las costumbres del lugar, de sus dioses, se comenzaron a mezclar con sus mujeres y terminaron en idolatría, incluso en adoraciones inmorales entre el pueblo de la misma nación de Israel. Es decir, comenzaron a hacer lo que Dios detestaba, ¿no? Porque se mezclaron con los del lugar. Y esta es una razón por qué vemos tantas luchas en el libro de los jueces, lo cual estudiaremos, si Dios quiere, a continuación, ¿no? Después de estudiar todo este libro de Josué. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto nos podría estar sucediendo a los creyentes de hoy también. Nosotros que estamos conquistando nuestro Canaán, pretendemos a veces ya ser maduros y teniendo ciertas ventajas espirituales porque ya hemos caminado el rigor del sufrimiento de la fe, hemos experimentado el poder de Dios, la sanidad de Dios, la provisión de Dios. Entonces comenzamos a abrir ciertas puertillas que antes teníamos en nuestro Canaán, cosas que ya habíamos conquistado, pero que ahora le damos cierta carta libre. Comenzamos a ver programas que no deberíamos ver, a escuchar comentarios que ya no escuchábamos, a abrir puerta a personas en nuestra vida que ya no deberíamos abrir. Y lamentablemente eso será fatídico, traerá consecuencias a nuestras propias vidas. Como le pasó a la nación de Israel, nos puede volver a pasar a nosotros de manera espiritual. Ahora, veamos la herencia de Manasés. Los hermanos, ¿verdad? Son los hermanitos. Capítulo 17, primeros 18 versículos. Y dice acá, se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Acá tenemos el primogénito, primer hijo de José, que va a tomar herencia. Y luego dice Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra y tuvo Galaad y Basán. Esto creo que lo podremos entender mejor si lo vemos en un organigrama. Así que me he tomado la libertad de tratar de ponerlo en orden y al primero que tenemos es a José. Ustedes recuerdan pues la historia de José en Egipto y que él se convierte en el primer ministro básicamente de Egipto y cómo hace que su familia regrese y ellos viven 400 años allí y luego se convierte en una gran nación dentro de Egipto. Así que José se convierte en alguien prominente, importante, y es por eso que le permiten que sus dos hijos hereden en lugar de él. José dice aquí, que tiene un hijo que se llama Manasés, que es su primogénito. Luego él tiene un hijo que se llama Maquir. Él nació en Egipto, así que tenemos acá 3 generaciones, José, Manasés y Maquir, que nacieron prácticamente en Egipto los dos primeros. Hablando de Manasés y Maquir. Luego hablamos de que ya Maquir tuvo un hijo en el desierto, él es Galaad y se convirtió en un hombre de guerra. Y él tuvo a su vez hijos, entre ellos Efer, y Zelofejat, que sería su nieto. Zelofejat, igual que su padre y su abuelo, murieron en el desierto, pero peleando por Israel. Pero Zelofejat tenía hijas y se menciona el nombre de ellas en el libro de Números capítulo 27, ¿no? Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Si quieres ponerle nombre a tus hijas, acá tienes 5 nombres interesantes que podrías escoger. Pues estas señoras no se casaron, estaban todavía solteras y su padre muere en guerra. Cuando entran a la tierra prometida y van a heredar, como mujeres no tendrían pues ningún beneficio porque solamente heredaban las cabezas. Entonces ellas dicen, nuestro padre, el nombre de nuestro padre quedará borrado, no es justo. Entonces ellas van a apelar a Eleazar, a Josué, a los príncipes para reclamar. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, está bien,
Ellas reclaman lo justo. No están casadas, su padre falleció, pero ellas tienen derecho a la herencia. Y esto es significativo, ya que muestra que se protegieron los derechos de las mujeres, aún en esa época en que eran consideradas incluso como propiedad de las personas. Es que para Dios no hay judío, ni griego, ni gentil, ni judío. Para el Señor todos somos iguales. La Biblia es quien, y su cultura es quien levanta a la mujer en un nivel en la que el machismo y la cultura machista del mundo la había destruido. Bueno, la genealogía de José es interesante porque podríamos seguir viendo los detalles de los hijos de Galaad o los hijos de Manasés, ¿verdad? Pero la idea aquí está clara. Estas 4 mujeres descendientes de ellos tomaron herencia dentro de los hijos de Israel. Bueno, continuemos entonces con la idea del día de hoy. Ninguno fue olvidado, sino que todos fueron considerados en la herencia, incluso las mujeres. Y se hizo provisión para absolutamente todos. Nadie se quedó sin provisión. El Nuevo Testamento me hace acordar al libro de los Evangelios, cuando Jesús hace milagros. Y cuando Jesús hace milagros de provisión, todos siempre quedan satisfechos. Incluso sus discípulos, después de una jornada larguísima, tenían para ellos mismos. Es decir, cuando Dios provee, provee en abundancia, no faltará. Y a veces también Pablo dice, si tienes techo y comida, bástate con eso. Siéntete provisto por Dios. Hay momentos en que a veces solo hay que ajustar la correa y hay momentos en que Dios provee en abundancia, siempre con la intención de bendecir también a otros. Así que las provisiones son bendiciones, por un lado. Las provisiones, por otro lado, también son oportunidades, porque Dios te provee, pero generalmente te lo provee de manera que tú lo puedas desarrollar. Es decir, si necesitas una casa, generalmente te va a dar todo para que construyas la casa o compres la casa o puedas ampliar la casa. Es interesante cómo Dios trabaja porque Dios nunca nos motiva la negligencia, siempre nos motiva la actividad, ¿no? Pero confiados siempre en Él. El pueblo nunca podría sobrevivir sobre su tierra a no ser que ellos la labrasen, la trabajasen y hicieran toda su labor. Es decir, la verdad es que Dios les dio la tierra prometida, pero tenían que cultivarla, pues es lógico. Tenían que trabajarla. Y de la misma manera, Dios nos da bendiciones, pero Él quiere que trabajemos nuestras bendiciones, que crezcamos en nuestras propias bendiciones en el Señor. Finalmente, los regalos de Dios vienen en forma de semilla, como acabamos de darles la idea ahora. O sea, ¿quieres fruta? Te voy a dar un árbol, ¿no? Acá está la semilla, tú siémbrala y yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer, yo voy a hacer que llueva, yo voy a hacer que produzca la tierra, no te preocupes. Tú solo trabaja, confía en mí y vas a ver mi provisión. Qué palabra, ¿no? Si confías en Dios, es momento, hermano. En el nombre del Señor, cree que Dios proveerá. Tú ejercita tu fe, sal y verás cómo Dios proveerá. Ahora, veamos esto bajo otra premisa. El cristiano entra en posesión de una rica herencia, ¿no? Nosotros somos herederos, porque somos como hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y hay muchas promesas interesantes que podríamos rescatar, como por ejemplo en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13 al 14, dice que habiendo creído en Él, si has creído en Él, ok, por favor, hoy día cree en Él. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Así que ya tienes una rica bendición. ¿Cuál es esta primera? El Espíritu Santo. Antes de venir al Señor, el Espíritu Santo está rondando alrededor nuestro para convencernos de 1, justicia, juicio y pecado. 1, 2 y 3. Justicia, juicio y pecado para que vengas al Señor arrepentido. Si hoy te arrepientes y abres tu corazón al Señor, justamente es lo que hace el Señor según Efesios. Viene a tu corazón para morar en ti y te sella como una garantía de la eternidad que te está regalando. Eso es un gran regalo de parte de Dios. Ahora, en el libro de Colosenses dice que del Señor recibimos la recompensa de la herencia. Obvio, hemos sido
Hemos sido adoptados como hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Dice que habiendo pecado nos consideraba Dios como enemigos suyos. Y a pesar de eso envía a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Jesucristo, nuestro Josué del Nuevo Testamento, nos abre las puertas para regresar a Dios, pero no simplemente como algún esclavo o siervo que le es útil, sino como familia, como hijo. Y como hijo, heredero. Así que hay promesas de herencia para ti. Justo es lo que dice el libro de Colosenses. Recibirás la recompensa de la herencia. En el libro de Timoteo, los creyentes han de trabajar esas bendiciones. Los creyentes hemos de esforzarnos en crecer en Dios. Lo dice Pablo de esta manera: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hermano, tú no puedes ganarte la vida eterna. Indiscutiblemente, no puedes ganarte la vida eterna, pero ya te fue entregada, ¿verdad? Sí, en Cristo Jesús Él me suple, mi castigo, y la ira de Dios cae sobre Jesús en la cruz, así que Él está pagando en mi lugar el costo de mi maldad. Amén. Entonces, Él me regala vida eterna si yo creo. ¿Y qué cosa me está pidiendo Pablo acá? Que yo pelee la buena batalla de la fe y que eche mano de esa vida eterna que me está regalando. ¿Hay una batalla? Sí, hay una batalla. Recuerda que mi carne es mi Canaán, mi vida sin Dios es mi Canaán, y yo tengo que conquistarla, tengo que aplacarla y tengo que tener seguro que en Cristo Jesús tengo vida eterna. Finalmente, Pedro nos dice para una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, que es para la palabra inmarcesible, ¿no? Es decir, tengo el regalo de la vida eterna con un cuerpo nuevo que no se va a corromper, o sea, que ya no se va a envejecer, que ya no se va a enfermar, que no se va a contaminar y que no se va a marchitar con los años, sino que siempre será vigoroso. Así que aquí lo tienes, el cristiano entra en posesión de una rica herencia y la tienes tú y la tengo yo, solo tenemos que tomarla y creerla. Bueno, Josué 17 del 7 al 11 muestra el territorio de Manasés. Como tú lo puedes apreciar, está justo un poco al norte del medio de la tierra prometida. El versículo 12 al 13 dice: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Wow, estos se parecen a sus hermanos. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. La tribu de Manasés siguió el mismo patrón de error que su hermano Efraín. La tribu de Manasés. Por supuesto, los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Lo que hacía falta era la completa determinación de Israel como nación para sacarlos. Ellos estaban satisfechos con cobrarles dinero para que se queden, ¿no? Dándole la espalda a Dios. ¿Qué le había dicho a Dios? Sácalos. ¿Y qué hicieron ellos? Quédense, pero a favor de que ustedes me dejen alguito. Súmenle a esto que eran quejumbrosos. Versículo 14 dice: y los hijos de José, los dos, hablaron a Josué y le dijeron: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? La respuesta de Josué es muy interesante, en los versículos 15 al 18. Él les dice: sois pueblo, si son pueblo tan grande, entonces vayan ustedes, pues muchachos, vayan y tomen la tierra ustedes mismos, ocúpense por completo de lo que Dios ya les ha entregado, ya les ha regalado. Ustedes me vienen a pedir a mí algo que ustedes ya tienen. Ustedes quieren facilito. Cuán diferentes son estos hijos de José comparándolo con Caleb. ¿Recuerdas en el capítulo 14? Caleb, un anciano, Caleb, un hombre experimentado en guerras y todo, pero ya viejito, toma el territorio más difícil y todavía con gigantes. Y aún así, él va y lo toma. Solo pidió permiso, ¿no? Estos no. Ellos quieren la tierra facilita. Sí, ahí está mi tierra, pero hay que pelear. No, dame otra. Otra tierra fácil. En lugar de tomar
las promesas de Dios, deciden quejarse para ver si les sale alguito. Es por eso que tantos cristianos son tan pobres espiritualmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque se quejan acerca de la suerte en la vida que les ha tocado y no toman posesión de sus muchas bendiciones espirituales. Yo creo que es hora de dejar de quejarnos y de tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha concedido. ¿Sí? Habemos muchos cristianos quejumbrosos, ¿no? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios le bendice al otro y a mí no? ¿Por qué Dios lo usa a él y a mí no? Y estamos más en el borde de la línea de la queja que en el tratar de explorar los dones que Dios me ha dado, o las bendiciones que ya tengo, los talentos y dones que Dios ya me entregó para servirle. Qué terrible. Quizás ellos podrían haber apelado a Josué porque eran como de familia, ¿no? Eran efraimitas, ¿no? Descendientes de José. Sea como fuese, creo que no era el lugar correcto. Era necesario que ellos expulsaran al enemigo. Dios deseaba que ellos se esforzaran al poseer la tierra que ya se las había entregado. Él le había dicho, yo les entregaré todo lugar que pisare la planta de sus pies. Así que ellos tenían que ir a ese lugar, decirle, Señor, esta tierra tú me la has dado, y tomarla. Y lo mismo debería suceder con nuestras vidas espirituales. Hay cosas en mi vida que faltan sacar, Señor, en tu nombre la voy a sacar. Y comienzo a ejercitarlo, voy a pelear, voy a luchar contra mi carne seguramente, pero al final tendré victoria. En el libro de Efesios, capítulo 4, habla de una guerra espiritual en la que tú y yo participamos. Una guerra constante, y esa guerra no va a terminar. Tendrá tiempos bajos y tendrá picos elevados en los cuales tengamos que estar luchando. Sin embargo, habla de una guerra constante, pero dice que después de haber acabado toda ella estaremos firmes. Una promesa, ¿no? Si yo me visto con toda la armadura del Señor y peleo con esa armadura del Señor, entonces acabaré firme en mi guerra contra mi carne y contra el sistema de este mundo. Pero muchos de nosotros somos pobres espirituales porque no nos levantamos para caminar en la tierra que Dios nos ha prometido. No tomamos posesión de nuestras bendiciones espirituales. ¿Es que será hora de cambiar nuestra manera de pensar y de ser? De repente somos cristianos muy apáticos y estamos esperando que todo nos caiga del cielo. O estamos esperando que alguien ore por mí. O estamos esperando que alguien traiga la provisión para que yo pueda hacer las cosas. Cierto es que las bendiciones ya las tienes y el que tiene que orar eres tú. ¿Quieres que alguien ore por sanidad? Amén, pídelo. Pero tú también puedes orar por sanidad. Tal vez necesitas provisión, necesitas que alguien te ayude en oración, qué sé yo, para que te socorra. Tú también puedes ir a Dios en este instante y recibir sus bendiciones. Tenemos que tomarlas, tenemos que hacerlas. Ahora, veamos lo que sucede con el resto de tribus. Hay una exploración de la tierra. Esto está en el capítulo 18, en los versículos que continúan. Hablaremos un poco del tabernáculo que está en este lugar llamado Silo, que es un pueblo de la tierra de Efraín. Ok, todo el pueblo se puso de acuerdo y dijo, construyamos en este lugar el tabernáculo que Dios le había dado a Moisés y con el cual le había acompañado por 40 años en el desierto, ¿no? Eso significaba la presencia de Dios, evidentemente. Al final de este capítulo, de esta lectura, veremos que Josué quiere pasar su vejez cerca de este lugar, ¿no? Bueno, recordemos que Dios les dijo que Él les daría un lugar donde poner este tabernáculo y que Dios mismo bendeciría ese lugar. Ese lugar todavía no existe como territorio de la nación de Israel en la cual estén viviendo, que es Jerusalén, ¿no? Por mano del rey David, quien iniciará todo para que se construya ese maravilloso templo que luego será conocido como el Templo de Salomón. Mientras tanto, antes del templo, todo lo que existía era el tabernáculo de Israel, de Dios en Israel. Vemos el versículo 1, ¿no? Del versículo 1 del capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida.
toda la tierra fue sometida en general, ¿no? Porque como ya hemos visto, hay partes que no fueron tomadas. Sin embargo, se definió el lugar de adoración. Tiene que haber un centro de adoración. ¿Y cuál fue? Silo. Perfecto, definido. Versículo 2. Ahí continúa diciendo, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido posesión. Todavía quedaban 7 tribus, increíble. ¿Y qué estaban esperando? Bueno, la verdad no lo sé. Otra vez, la palabra salta, ¿no? Negligencia. Tenían que haber ido y simplemente no fueron. Ahí estaban esperando. A ver qué pasa. Versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Cualquiera haya sido la razón, al final termina siendo lo mismo, negligencia. Ellos no cumplieron lo que Dios les llamó a hacer. Versículo 4 y 5. Salgan 3 varones de cada tribu. Si serán 7 tribus, por 3 ya tienes el número, ¿verdad? Para que yo les envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en 7 partes. Verso 10. Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Nuevamente aparece la palabra suertes, y creo que la tenemos bastante bien definida, ¿no? Es decir, la voluntad de Dios. No es que el sumo sacerdote decidió que le iba a tocar a cada uno, no es que Josué dijo, yo quiero que tú aquí y tú allá. Es que Dios decidió por la suerte, es decir, en su voluntad, que le tocaría a cada uno, ¿no? En su provisión y en su bendición. Pues entonces 7 de las tribus estaban allí sin hacer nada. Dijeron a Josué, ¿qué te parece esta tierra? ¿Cuál territorio nos darás para nosotros? Interesante. Josué finalmente les dice, os ha sido dado cierto territorio, entren y tomen posesión, pues chicos, de su tierra. ¿Hasta cuándo, no? ¿Por cuánto tiempo más piensan esperar? Hagan la voluntad de Dios. Dios ya les dijo qué hacer, ¿no? Como por ejemplo, alguien dice, tenemos que orar para que se salven las almas. Sí, hay que orar para que las almas estén aceptando el mensaje, ¿no? Pero ¿cuál es la orden del Señor? La orden del Señor no es ir y oren por los inconversos, ¿no? A ver si se salvan. Ese no es el mensaje. El mensaje es vayan y prediquen el Evangelio. Así que con una actitud reverente de oración, de dependencia de Dios, el mandato no es quedarme en mi casa orando por las almas, sino es ir y predicarle al inconverso. Tengo que ir y tomar lo que Dios me ha dicho. Hay mucha gente que necesita salvación y no sabe que puede ser salva. Necesita alguien como tú y como yo que les dé el mensaje. Hermano, toma esas almas para el Señor, para que crezcan para el Señor. Nos ha dado muchas bendiciones espirituales, pero somos lentos cuando se trata de usarlas y tomar posesión de ellas, muy parecido a la nación de Israel. Muy, pero muy parecido. Ahora, después de que Josué mandó a las tribus que tomaran posesión de la tierra que les había sido dada, empezaron a salir y a tomar la tierra, pues que se les asignó. Eso es increíble, ellos deberían haberlo hecho ya. Josué hizo su parte, él peleó y hubo ciudades que ya estaban conquistadas, solo tenían que ir y tomarlas. No fueron. Así de simple, estaban esperando que Josué les diga cuándo. Esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Debemos tomar posesión del amor de Dios y de su bondad y su misericordia. Debemos avanzar para tomar posesión de lo que ya es nuestro. Vamos, hermano, yo te animo a que tomes posesión de lo que Dios ya te ha dado. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y que evidentemente Dios sí quiere proveer físicamente también. Es cierto, sí, mi hermano, Dios también quiere proveerte en todas tus circunstancias. Nuestro Dios no es mezquino. Nuestro Dios es generoso, es bueno, compasivo. Y Él quiere dar incluso más de lo que nosotros podamos entender, ¿no? O incluso a aceptar. ¿Qué? ¿Cómo es posible que Dios me dé tanto? Y es que es la voluntad de Dios bendecir a sus hijos. Tenemos que creerle y andar en la fe en Cristo Jesús. Veamos el siguiente personaje. La herencia
de Benjamín y estamos en el capítulo 18, versículos del 11 al 28. Veamos el verso 11. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ellos quedó entre y da dos otras tribus, ¿no? La de Judá y la de José. Así que ahí tenemos nosotros la tribu de Benjamín, entre Judá y José. Y pues Efraín, obviamente, y Manasés eran los hijos de José. Ahí tenemos la tribu de Benjamín, que es considerada una de las tribus más pequeñas dentro de la nación. En el capítulo 19 vemos la siguiente tribu, que es Simeón. Ve tomando nota y ve chequeando qué hacen y qué no hacen, ¿de acuerdo? Porque esto lo evaluaremos al final. Versículo 1. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Simeón se quedó en medio de Judá, así que esto nos demuestra que Judá estaba dispuesto a compartir. ¡Qué tremendo!, ¿no? Josué 19, del 2 al 8, muestra los detalles de ese territorio que queda prácticamente en el seno, en el corazón, en el medio de lo que le correspondía a Judá, ¿no? La tribu de Judá. El versículo 1 continúa diciendo: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Yo tengo de más, y Simeón necesita un lugar grande, pues está bien, yo no tengo problema. O si es otra tribu, no hay problema. Si yo tengo, aquí hay para dar. No es mezquino, te das cuenta. Judá es accesible a poder compartir de las bendiciones que tiene. Qué lindo es cuando los cristianos tenemos esta capacidad de compartir nuestros dones con otras iglesias, con otros hermanos, sin ánimo de proselitismo ni de comparaciones, sino de extender el reino de Dios, de establecer estacas, de ampliar las carpas, que el nombre de Jesucristo sea expandido, ¿no? Que el nombre de Dios siga creciendo. Perfecto. Hemos visto a Judá y a Simeón prácticamente hermandados por la generosidad de Judá. Veamos la herencia de Zabulón. Seguimos en el capítulo 19, ahora verso 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarit. Tenemos a Zabulón, que está bastante definido en nuestro mapa. Ok, y pues él está muy cerca al mar Mediterráneo, ¿no? Al mar de Genesaret, que está ahí justo al norte del río. El resto del capítulo, desde el versículo 11 al 16, muestra los detalles de ese territorio, los linderos. El próximo territorio es Isacar. Como te habrás dado cuenta, ya no entramos en los detalles de los linderos porque eso le corresponde más a la nación hebrea y judía, que es a quienes se les define su territorio. Nosotros no vamos a heredar literalmente ese territorio, pero sí nos conviene rescatar las actitudes de todos estos personajes, como tribus, ¿no? En este caso es Isacar. Y habla de él como la cuarta suerte, porque le corresponde a ellos, los hijos de Isacar, conforme a sus familias. Y de la misma manera, de los versículos 18 al 23, se muestra el territorio de ellos. E Isacar pues queda justo arriba de Manasés, ¿no? Arriba de Manasés, debajo de Neftalí. Seguimos con Aser, ¿no? Aser, versículos del 24 al 31. La quinta suerte corresponde a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y Aser queda para el lado del Mediterráneo. Ese lugar debe haber sido espectacular, ¿no? Muy precioso. Dice que el Mediterráneo es maravilloso. Ahora, Josué capítulo 19, 25 al 31 muestra el territorio en detalle de ellos. Continuamos con Neftalí. Es la sexta suerte a quien le corresponde conforme a sus familias, Neftalí, y queda justamente ya en la parte norte, la parte última, la frontera de lo que sería el territorio de toda la nación de Israel. Correcto, es la parte alta, ya está sobre el mar de Galilea, en la parte norte del mar de Galilea. Luego ya vamos al final de esta lista, que es Dan, ¿no? Dan es la séptima suerte, y el verso 40 nos dice que la séptima suerte corresponde a ellos, a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y pues Dan también tiene una parte para el Mediterráneo, debajo de Efraín, encima de Judá, ¿no? A la izquierda de Benjamín.
Y es una suerte pequeña, ¿no? De territorio. Y sin embargo, a ellos les va a faltar algo. Como que parece que los demás tienen lo suyo y lo que le toca a ellos es una franja tan corta que van a tener que trabajar un poco más que el resto. Pero no se queja, mira el versículo 47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan, combatieron a Alesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Alesema. ¿Cómo lo llamaron? A Alesem, la llamaron Dan. ¿Y quién era Dan? Dan era el nombre de su padre. Así que ellos terminaron, no le pusieron el nombre de ellos, sino el nombre de su padre. Ellos terminan honrando a su padre. Ahora, Josué es todo un personaje, ¿no? Toda una institución. Él pertenecía a una de las tribus, sin embargo, a él también le es otorgado un territorio como herencia, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo. La herencia de Josué, versículo 49 al versículo 50. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, se pusieron de acuerdo, mira. Dijeron los hijos de Israel: heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Esta ciudad es conocida como Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Si te das cuenta, eso está muy cerca a Silo, que es el lugar donde estaba el tabernáculo. Algunos dicen que este lugar no es el lugar más fértil ni el lugar más bonito, pero ¿sabes qué era lo más importante para Josué? Que estaba cerca a Dios. Y es que la provisión económica, financiera, social, el estatus, el nivel, lo que tú quieras, es importante para muchos de nosotros tal vez, pero más importante debería ser nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. ¿Cómo está eso, no? Josué, que se podría merecer una gran herencia y tener un estatus casi de rey, porque fue quien dirigió la nación después de Moisés, decide vivir en este lugar conocido como Timnat Sera, un lugar poco fértil, poco grande, pero tal vez lleno de la presencia de Dios, que era lo más importante para su corazón. Bueno, así que hemos sido raudales y veloces por todos estos capítulos, destacando las actitudes de cada uno de ellos, y aquí nosotros vamos a poder encontrar algo interesante en la conclusión. Voy a intentar describir los comportamientos, separar en dos los comportamientos de las tribus, ¿no?, que hemos visto hoy día, y podríamos notar nosotros los comportamientos negativos y los positivos. Yo espero que tú puedas hacer un checklist, ¿no?, una lista, y hagas un check en con quién te identificas. Podrías decir: yo me identifico con Manasés, no, yo me identifico con Dan, no, o con Judá. Pues para bien o para mal, esa lista es personal, nadie más la verá más que tú, y tú podrás decir: oh, no, estoy yendo por mal camino, mejor me voy a corregir. O no, estoy yendo bien, voy a mantener el rumbo, porque es lo que Dios quiere que haga. Así que te animo a ir conmigo a esta lista. Vamos a ver primero el comportamiento negativo con Efraín y Manasés. Vamos a ver 4 actitudes de ellos. Y las primeras 2 serían que no arrojaron al cananeo. ¿Recuerdas? Ellos dijeron: no, lo vamos a hacer tributario. Dios me dice que lo saque, pero no le hagas caso a Dios. Exagerado, y es exagerado eso, ¿no? Es mucho ya. Tienes que buscarte un recurso, un dinerito, ¿no? Entonces, no lo hagas, no hagas la voluntad de Dios, haz lo que es lógico. Y si no se quieren ir, que se queden, pero que paguen, pues, que paguen. Con relación a la voluntad de Dios, vamos a encontrar acá desobediencia. Vamos a encontrar codicia, porque Dios sí les iba a proveer. Dios sí los va a sustentar, pero ellos se están preocupando por su propia cuenta para que eso suceda. En los creyentes de hoy podríamos decir que nosotros podríamos estar no confiando en Dios y tal vez afanándonos pues por las riquezas de este mundo en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia. Esperemos que este checklist esté avanzando en tu corazón, en tu mente también. Sigamos con Manasés y Efraín con las siguientes 2 acciones. Encontramos que se quejaron. Bueno, ellos tenían la tierra para tomarla, pero no, se quejan. Queremos otra, que no nos cueste tanto trabajo. Deseaban todo facilito, ¿no? Pero no, Dios no trabaja de esa manera. Como hemos visto, generalmente Dios nos da semillas.
Y sí, nos va a bendecir, pero quiere que nos esforcemos. Y en fe es que Dios provee. Si tú necesitas algo, normalmente Dios no te lo da todo. Normalmente te da todos los beneficios, todos los artículos o todo lo que necesitas para que lo puedas conseguir. Y ahí está nuestro esfuerzo, en la dependencia de Dios. Qué maravilloso es Dios. Bueno, entonces, ¿qué encontramos acá? Si ellos se andan quejando, teniendo todo lo que necesitan para crecer, son unos engreídos, pues. Y en lugar de trabajar por lo que Dios les da, ellos flojean, son negligentes. Por lo tanto, encontramos hasta ahora 4 actitudes que son negativas y las encontramos en estas 2 tribus. Efraín y Manasés, los hijos de José. Son gente desobediente, codiciosa, engreídos y súmale haraganes, flojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, llevar esto a la vida del creyente actual sería un creyente que solo piensa en sí mismo. No es un creyente que está pensando en bendecir a otros. No está pensando en ayudar a otros. Él necesita, pero yo también necesito. Yo soy primero. Es alguien engreído. Yo tengo libertad de hacer esto, pero él es exagerado, ¿no? Entonces, yo voy a seguir viviendo como me da la gana y no importa si él se va al mundo. ¿Y qué pasó con el amor? ¿No? Por ejemplo, son esos temas picantes, ¿no? ¿Debo tomar o no debo tomar? ¿Debo fumar o no debo fumar? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer aquello? Pero ya la misma pregunta salta de por sí. ¿Para qué haces esa pregunta? Si sabes que le desagrada a Dios, no lo hagas. Así de simple. Si lo que estás preguntando te queda duda que le agrade a Dios, es porque no le agrada a Dios. Eso es todo. No lo hagas. Se acabó. Ya no le busques la vuelta a eso. Tu carne es la que está buscando responder a eso y eso es producto del egoísmo. Egoísmo. Obviamente terminamos siendo irresponsables porque solamente queremos lo nuestro y no queremos el bien de Cristo y de los demás. Ahora, veamos otro paquete, Efraín y Manasés. No, Efraín y Manasés no habían repartido su posesión, ¿no? Y esperaron que Josué actuara. Hablando de las 7 tribus, ellos solo tenían que ir y tomar lo que ya era de ellos, pero no lo hicieron. Esto habla de dejadez, desconsideración con aquellos que están sobre ellos. Josué era un hombre anciano, 120 años, y ya estaba por entregar el equipo, ya estaba por morir. Y él ya no estaba para estar peleando sus batallas, que incluso años atrás ya las había conquistado. Solo tenían que tomarlas. Negligencia total, dejadez absoluta, desconsideración del trabajo de los ancianos, de los padres o de los líderes de tu iglesia. Como creyentes, son los que no se esfuerzan en su crecimiento y son gente sin respeto por aquellas personas de más edad o ancianos en la iglesia. ¡Wow! Tremenda lista que podemos sacar de esto. Acá tenemos hasta ahora 6 puntos y espero que en tu checklist no esté ninguno. Pues si hay alguno de ellos o más de uno, analízate, analiza tu corazón, cómo están tus bendiciones delante de Dios, porque las tienes. Tal vez estás siendo egoísta, irresponsable, negligente, dejado, pues llévalo a los pies de la cruz y que el Señor guíe tu camino, mi querido hermano. Vamos a ver el comportamiento positivo. Estos fueron los negativos, los que no nos gustan que nos digan. Pero vamos a ver a Simeón y a Judá. ¿Recuerdas? Simeón quedó dentro de Judá. Judá, ¿qué hace? Comparte su territorio. Nos habla de generosidad, solidaridad, ¿no? Es como un creyente que extiende su mano al hermano necesitado. Si Dios te ha bendecido, bendice con lo que Dios te ha bendecido. Si tienes de sobra, ayuda al que más necesita. Si tienes pero no de sobra, siempre hay alguien que tiene menos que tú. Ayuda a otro. Y si no tienes para dar, da lo que no tienes de parte del Señor. Oración. Bendición espiritual, pon manos. Hay gente que necesita ser sanada y no tiene dinero, pero tú tienes fe. Ora, pon tus manos y mira cómo Dios puede actuar. Claro que sí, extiende tu mano con solidaridad como lo hizo Judá con Simeón. El último de la tribu que hemos visto hoy día es Dan. Dan le faltó territorio, ¿te acuerdas? Bueno, nos faltó territorio, ¿ahora qué hacemos? Luchemos por más territorio. Josué, dedito arriba, sí, vamos muchachos. ¿Y qué hizo? Tomó la bendición que le correspondía. Y encima, además, le puso el nombre de su padre. Su padre se llamaba Dan. Así que vemos que ellos estaban dispuestos a la batalla. ¿Y
que ellos estaban dispuestos a honrar a sus padres. En este comportamiento positivo de los creyentes vemos que ellos estaban llenos de fe y que respetan las autoridades y las enseñanzas de los padres. Pues estas son dos actitudes interesantes en las que tú y yo deberíamos buscar que vivir, y espero que tu checklist esté poniéndose cada vez más claro. Eres generoso, ayudas a otros, bendices a otros, teniendo o no teniendo, no importa, es la actitud de tu corazón. Siempre se puede bendecir a otros. A veces todo no es dinero. A veces no todos son posesiones ni cosas. A veces hay cosas más importantes que ello. ¿Eres alguien de fe? ¿Eres alguien que respeta a sus padres y sus enseñanzas? Veamos pues entonces cuál es el comportamiento de nosotros, ¿no? Veamos cómo es nuestro comportamiento. Por un lado, tendríamos que evaluarnos en nuestro checklist si andamos afanados por las riquezas de este mundo, si somos egoístas, si somos irresponsables, o tal vez no nos esforzamos por crecer espiritualmente, o no respetamos a las autoridades y vivimos sin fe. Si es así, este círculo constructivo que hemos puesto acá debería ser un círculo para que cada vez haya un pie menos, un slide menos, un slide menos, un slide menos de esta pizza, ¿no? de conductas nocivas espirituales. Pero no queda allí. Hemos visto que también existen las positivas, que básicamente son tres. Si realmente te esfuerzas por crecer en tu fe, es decir, tomas tiempo para orar, para leer la palabra, para compartir tu fe, para servir al Señor. Anhelas hacerlo, lo haces, te esfuerzas, buscas otros cristianos, buscas las clases de la iglesia, buscas que tener un espacio para servir, pues ese camino es el mejor camino que puedes tomar. 2. Respetas a tus padres, a tus autoridades y las enseñanzas de tus ancianos, debería ser el mejor camino que deberías seguir. Y finalmente, buscar ser generoso y solidario con otros. Los creyentes tenemos que buscar que crecer y que perfeccionarnos, como dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 12. Amigo mío, este es el último versículo que voy a leer contigo. Y dice así, que pelees esa buena batalla de la fe. Sí, nuestra batalla es una batalla espiritual, no es física, es espiritual. Peléala, ejercítala, ¿sí? Y sabes que la vida eterna no te la puedes ganar, pero Dios ya te la ha entregado en Cristo Jesús. Tómala, disfrútala, vívela, anda por ese sendero de la vida eterna, porque ese sendero es un regalo para ti y para mí, aunque a Dios le ha costado un precio elevadísimo, que es la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz, muriendo de una forma holocaustica. El Señor desea que tú vengas hoy día ante Él arrepentido, le entregues tu vida, le entregues tu corazón y que deje Él que tú seas su hijo. Hay dos palabras que debes tener en cuenta para empezar tu vida espiritual. Fe y arrepentimiento. Fe en que tu Josué, el Josué del Nuevo Testamento, que es Jesús, ¿sí?, vino para rescatarnos y darnos todas las bendiciones, así como el Josué del Antiguo Testamento. Y esto Él lo puede hacer siempre y cuando pague un precio delante del Padre. Y lo pagó. El precio está en la cruz del Calvario, con su cuerpo y su sangre. Al hacer esto, Él paga el precio de tu maldad, de tu pecado, de tu arrogancia, de tu falta de fe, de tu desconsideración con las autoridades, de tu egoísmo, de tu irresponsabilidad, de tu falta de fe. Todo eso se va en la cruz sobre el cuerpo de Jesucristo. Si tú crees que Él está pagando por ti en tu lugar, se aplica, ¿no?, en ese instante se activa, ¿no?, contigo, se hace clic contigo la salvación y la vida eterna. ¡Wow! Sí. ¿Qué te pide Dios? Te pide que te arrepientas de tus pecados. Que dejes de amar, que dejes de deleitarte en el pecado y más bien busques la santidad en el Señor. El arrepentimiento es darte media vuelta y regresar a Dios. ¿Quieres hacerlo? Yo te animo a que actives estas dos cosas en tu vida. Fe y arrepentimiento. Entonces, tu forma de vida esperamos que sea como estas tribus que hemos visto que hacen cosas buenas, ¿no? Judá, Simeón y Dan.
¿correcto? Que extienden su mano para el necesitado, que buscan crecer en su fe y que respetan las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de Dios. Vamos a entregar nuestra vida en oración a Dios en este instante y te animo a que ores conmigo. Señor Jesús, en este instante quiero entregarte mi vida, mi corazón y todo lo que yo soy. Oh Dios, sé que he pecado y que mis pecados son graves, que he andado sin fe, en egoísmo, en irresponsabilidad, en los afanes, por el dinero, por la riqueza, en el poco esfuerzo espiritual por buscarte, Señor. Y me arrepiento de mis pecados. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos y yo quiero pedirte y rogarte en el nombre de tu amado Hijo Jesús que me perdones. Y yo prometo, Señor, esforzarme en la santidad, que sé que me es difícil, pero que tú me vas a ayudar, porque he puesto mi fe en la obra de Jesús en la cruz. Allí has pagado el precio de mi maldad y me has dado vida eterna. Te entrego mi vida y mi corazón por siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Muchas, pero muchas bendiciones.